Muy buenos días familia, muy buenos días amigos. En esta mañana quisiera compartir un tema muy importante para nosotros. Espero que hayáis podido tener las lecturas en el libro de Habacuc, que está prácticamente a la mitad, un poco más adelante de la mitad de la Biblia. Este libro con 3 capítulos. Es bueno que podamos leer los 3 capítulos seguidos. A veces dedicamos más tiempo a otras cosas y no tanto a la palabra de Dios, y es bueno que lo podamos leer personalmente con tranquilidad y poder entender realmente cuál es el mensaje de este pequeño libro de la Biblia. Y os he dado también un versículo allí en Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 7, para poder leer acerca de algo que es de tremenda importancia en estos días para nuestras vidas. Estamos todos viviendo una situación difícil. Yo por mi trabajo ya he podido empezar a salir, pero hay muchas personas que aún siguen confinadas y poco a poco se va abriendo el confinamiento. Pero a veces nos falta la paciencia, ¿verdad? Podemos llegar a perder la paciencia, podemos entrar en momentos de dificultad, de ansiedad, de no encontrar respuesta. Y esto es lo que le pasaba a Habacuc. Habacuc significa que el que abraza, el que abraza. Y no en el sentido romántico, sino en el sentido de consuelo. Dios es un Dios de consuelo y Habacuc significa consuelo, un consuelo que está presente en todo este libro. Habacuc estaba viviendo una situación, como decía, desesperada y llega a cuestionar a Dios. En el capítulo 1 ya comenzamos viendo cómo él le pregunta a Dios ¿hasta cuándo? Por eso he titulado el mensaje de hoy ¿hasta cuándo? Porque es la situación que quizás estás viviendo tú o podemos estar viviendo en algún momento de esta circunstancia que a todos nos invade. Y el problema de la falta de respuesta nos lleva muchas veces a perder la paciencia y esto puede llegar a que podamos llegar a perder la confianza en Dios. Este es el gran peligro de entrar en este círculo de ansiedad. Y acabó Habacuc por averiguar, por encontrar de una manera personal la respuesta de parte de Dios. Dios le habló de una manera personal, de tal manera que llegó a transformar su corazón y Dios pudo convertirle en alguien que consuela por el consuelo que había recibido de parte de Dios en esta situación tremenda para su vida. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, quiere consolarnos, quiere transformar nuestros corazones para que también podamos ser instrumentos de consuelo, de ayuda para aquellos que están sufriendo. Es el mismo problema que estamos viviendo hoy, prácticamente el que estaba viviendo Habacuc, porque el profeta vivió en un tiempo muy parecido al nuestro, un tiempo en que todo estaba saliendo mal, como nos parece también hoy a nosotros. No solo en la salud, sino también en la economía. Vivió una época en la que hubo una gran corrupción nacional. Previa a la invasión de Babilonia a Judá, los caldeos iban a invadir y pudo ver esa situación de antemano y sufrir por ella y no encontrar respuesta en el tiempo que él quería de parte de Dios. Y por eso surge esa especie de queja ante Dios, ese cuestionamiento ante Dios. Y le dice en el capítulo 1, los versículos 1 al 4, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti? Violencia, diciendo violencia, sin que tú libres. Él no encontraba respuesta y estaba perdiendo la paciencia. ¿Te suena de algo esta situación? Quizás muchos podamos pasar por momentos así. Pero Dios quiere consolar nuestras vidas, quiere transformar nuestros corazones en momentos así para que podamos también ser de ayuda a los demás. En este capítulo 1, que podemos dividir en 3 partes, se queja de esa injusticia aparente por parte de Dios, pero también el versículo 5 predice ese castigo de los caldeos. Y a partir del versículo 12 de ese mismo capítulo 1 sigue protestando a Dios y le dice ¿por qué? No solamente ya hasta cuándo, sino ¿por qué de esta situación, Señor? ¿Tú no respondes acaso a las oraciones? Y Dios es un Dios que sí responde, pero a su debido tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Lo que Él nos pide es que tengamos paciencia porque Él siempre responde, pero en su momento. Dice en Romanos 8:25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia.
Lo que Dios quiere probar es realmente esa constancia, esa confianza verdadera que Dios pide para cada uno de nosotros. En este tiempo que estamos viviendo, que todo es instantáneo, todo es inmediato, todo está más rápido, en la cultura parece de lo inmediato que estamos inmersos en esta sociedad donde todo, el café, la comida, las bebidas, las comunicaciones, los trabajos, todo se tiene que hacer de una manera instantánea e inmediata. No hay lugar para la meditación, no hay lugar para la espera, no hay lugar para la contemplación. Parece que ha desaparecido o han desaparecido estas palabras de nuestra vida. Y no es que Dios se haya olvidado de nuestra necesidad, sino que Él las atiende a su debido tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso Pedro dice en el capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien Él tiene paciencia con todos ustedes porque quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y luego dice en el versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios lo que quiere es que esperemos en Él, porque Él es fiel y siempre nos va a responder, pero según su criterio, no según el nuestro, y según el tiempo adecuado que Él lo conoce. La falta de paciencia nos lleva muchas veces a buscar en otros recursos. Creer por nuestros propios caminos podemos salir de las situaciones adversas. Por eso en el capítulo 2, versículo 9 dice, ay de que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. No podemos buscar nuestros propios recursos para encontrar consuelo en ellos. No lo encontraremos, solo a través de la confianza en Dios. Dios es el que es todopoderoso y puede actuar de una manera milagrosa y personal en cada una de nuestras vidas. No es un Dios que solamente hace milagros para el mundo, sino que lo quiere hacer de una manera personal en tu vida y en mi vida. Pero a veces también seguimos no solo nuestros propios criterios, sino consejos de hombres. Dice el capítulo 2, versículo 10, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste en muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Para seguir los consejos es mejor seguir los consejos y las promesas de Dios, ¿verdad? Los errores de la impaciencia, de la precipitación en nuestras decisiones, tarde o temprano llevan a consecuencias nefastas para nuestras vidas. El versículo 16 de ese capítulo 2 dice, te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también, y será descubierto, el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, vómito de afrenta sobre tu gloria. Consecuencias nefastas por nuestras precipitaciones en las decisiones, por no esperar en el Señor, por nuestra impaciencia, que nos lleva muchas veces a perder la confianza. Pero Dios, que es el que está hablando a Habacuc en este capítulo 2, le da la respuesta y encuentra a Habacuc esa respuesta de Dios que él estaba esperando. Y le dice Dios, escríbela en tablas para que otros también se beneficien de esta respuesta. Aunque tardará, dice el versículo 3, se hará en el tiempo señalado, se cumplirá. Espérala, aunque parezca tardar, porque seguro que se cumplirá. Pero luego dice algo muy importante en el versículo 4 y 5. El orgulloso, su alma no es recta, el soberbio no permanecerá. Es como la muerte, no se saciará. Es como la muerte, dice el soberbio, el orgulloso. Dice, pero el justo, el humilde de corazón, por su fe, por su confianza, vivirá. Y esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros para poder consolarnos, para que podamos tener esa respuesta que necesitamos de parte de Dios. En primer lugar, humildad. Reconocer que no podemos por nosotros mismos, que somos incapaces, incompetentes para alcanzar ese consuelo. Y también
necesitamos humillarnos y confiar verdaderamente en el Señor. Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículos 5 y 7, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Parecen las mismas palabras que las de Habacuc, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios, no tolera el orgullo. Dios lo que busca es personas humildes de corazón que reconozcan su incapacidad para relacionarse con Él de una manera personal y encontrar lo necesario en toda situación. Él nos exalta a su debido tiempo, dice, no cuando nosotros lo pretendemos. Pero debemos echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra aflicción sobre Él, porque solo Él, dice, tiene cuidado de vosotros. Cuando reconocemos esto en nuestra vida, que solo en Él podemos encontrar la protección, el cuidado y el consuelo, de una manera humilde y con una confianza verdadera, entonces Dios actúa en nuestras vidas. Y esto lo hizo en la vida de Habacuc. Porque ¿qué es la confianza? La confianza sin vacilar, la verdadera confianza. Hay una publicidad que está muy presente en estos días, que es de aquel niño que viaja con sus padres en su coche y a cada momento le dice, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Y parece que en su impaciencia no le bastan las respuestas de su padre. Y nosotros muchas veces somos iguales. Por la impaciencia perdemos la verdadera confianza. Fijar, si todos los días miramos a un equilibrista que está cruzando un precipicio sobre un cable, caminando sobre él, y alguien nos pregunta si creemos que él es capaz de pasar al otro lado, seguramente le diríamos que sí, porque tenemos un conocimiento, somos testigos de que él ya lo ha hecho. Pero a esto se le llama creer. Pero el creer que habla la Biblia es mucho más que esto. No solamente lo que está basado en un testimonio para poder decir que tenemos esta creencia, sino que la confianza, la fe es mucho más. Y si alguien nos preguntara que no solamente si creemos que Él puede atravesarlo, sino que si nosotros somos capaces de subirnos a sus hombros para atravesar juntamente con Él ese precipicio caminando por ese cable, entonces, y si lo hacemos, estaríamos confiando. No solamente creyendo. Dios quiere sacarnos de simplemente una creencia para trasladarnos a una verdadera confianza. Lo mismo sucede con Jesucristo. No basta solamente con creer en Él. Muchas personas dicen que sí, que creen que Jesús existió, que vino, que nació de una virgen en Belén, que vivió, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos. Pero no basta con creerlo basado solamente en el conocimiento, sino que hay que dar un paso más, que es decir, no solamente murió por el mundo, sino que también lo hizo por mí. Y cuando lo hacemos esto de una manera personal, entonces realmente estamos confiando, no solamente creyendo. Y esta es el creer que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros, que confiemos sin vacilar en Él. Por lo tanto, el verdadero significado de confiar es entregarse, confiar lo tuyo a alguien. Cuando en una relación tenemos confianza, no tenemos problema en entregarnos a la otra persona por completo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, le decimos que también se lo compartimos. Pero cuando hay falta de entrega, hay falta de confianza, ¿verdad? Lo mismo sucede con Dios. Dios quiere sacarnos de una religión, de unas creencias simplemente, para llevarnos a una profunda relación personal con Él. Y la confianza se genera a través de ese conocimiento personal.
necesitamos relacionarnos con Dios, pero para eso necesitamos primero humillarnos y reconocer que nosotros no lo podemos hacer. Confiar solamente y únicamente que solo en Jesucristo podemos cruzar el precipicio de nuestra separación con Él para comenzar a tener una vida personal de relación individual con Él. Habacuc sabía perfectamente lo que Dios era capaz de hacer. Fijaros en este precioso capítulo 3, que es la oración de Habacuc. Él comienza narrando los hechos de los milagros que Dios ha realizado y que él conoce. Pero esto no trae satisfacción a su vida personal. Él necesita algo más. Está buscando delante de Dios. Y en esos primeros 15 versículos del capítulo 3, de esta oración, de este cántico de Habacuc, encontramos 3 palabras que nos llaman la atención. Selah, que son las palabras que se utilizan también en los salmos, como sabéis que también eran cánticos. Y vemos que por 71 veces se utilizan en los salmos. Y solo en otro libro de la Biblia, que es el libro de Habacuc, por 3 veces más. Y la palabra Selah, finalizada por H, es la palabra que algunos traducen como deténganse y escuchen. En esas canciones, en esos salmos, habían estrofas que luego era necesario detener de narrar para escuchar solamente la parte instrumental, lo que permitía meditar, lo que permitía estar pensando en lo que realmente se estaba diciendo. Y Dios quiere en esta mañana que meditemos realmente. Meditemos que solamente a través de Él podemos encontrar la verdadera paz, consuelo que necesitamos para nuestras vidas. Hay algo tremendo, muy importante en el versículo 16. Hay un punto de inflexión en esta oración. Habacuc pasa de narrar los hechos conocidos por él de Jehová, esos milagros, para decir, oí, y se conmovieron mis entrañas. Pasa de algo general a algo personal. Yo oí a Dios, oí y se conmovieron mis entrañas. Y por eso dice, a la voz temblaron mis labios. Si bien estaré quieto, dice, en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que invadirá con sus tropas. Él sabía de la aflicción que le iba a sobrevenir, pero encuentra ya una respuesta de una manera personal. Dios le habla personalmente a su vida. Ya dice, yo oí. No solamente conozco acerca de Dios, sino que yo personalmente he oído. Y esto me hace estar quieto, porque puedo confiar verdaderamente en Dios, en el Dios que me ha dado la respuesta, el Dios que está consolando mi corazón en estos momentos. Y esto es lo que Dios hace con aquellos que le buscan. Por eso los versículos 17 a 19, tan conocidos, hay una palabra clave. Porque la palabra clave en esta mañana no es hasta cuándo, ni por qué. La palabra clave es aunque. Y esta es la palabra que quisiera que grabaras en esta mañana en tu mente y en tu corazón. Aunque estés pasando por la aflicción, aunque estés viviendo situaciones que no entiendes, aunque estés siendo privado de salud, de economía, de trabajo, de recursos, de situaciones familiares, aunque estemos viviendo en situaciones donde parece que no encontramos respuesta, con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová, con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo es posible en medio de la aflicción decir esto? Solo cuando Dios nos habla de una manera personal y Dios quiere seguir hablándonos a nuestra vida. A todos aquellos que un día ya confiamos en Él, que le entregamos nuestra vida y confiamos por completo en el sacrificio que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario. Pero si en esta mañana aún no has confiado tu vida a Dios y quieres hacerlo, puedes hacerlo yendo a Él con humildad y verdadera confianza de que Dios puede hacer un milagro personal en tu corazón. Él puede traer ese gozo, ese regocijo en medio de la aflicción. Solo Él puede traerte la paz
que el mundo no puede darte. Solo Él puede darte y mostrarte la salida, aunque todavía no haya llegado, aunque la estemos esperando, porque es el Dios de los milagros personales, es el Dios que se quiere relacionar contigo hoy de una manera personal. Por eso acude con humildad y confianza a Jesús, porque Él responderá a tu oración si quieres tener una relación personal, individual, íntima con Él. Él es el único que responde a las preguntas de nuestra vida. Porque eso a veces vivimos situaciones muy difíciles como la que Habacuc estaba viviendo. Y en estos 2 primeros capítulos nos muestra una etapa de su vida tremendamente difícil, en la que se había dejado dominar por las circunstancias. Pero en medio de esas circunstancias, él puede clamar al Señor y encontrar en la espera la respuesta adecuada. Por eso en el versículo 18 dice: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice en el 19: el Señor Dios es mi fortaleza. En otras traducciones dice: Dios me fortalece. Afirma mis pies para que camine en las alturas. Esa es la vivencia de un hombre que ha confiado en Dios, que ha sabido esperar, que aunque ha tenido el conflicto y la falta de respuesta, ha seguido confiando y esperando en el Señor. Y Dios le ha hablado de una manera personal. ¿Crees que Dios puede hacerlo también en tu vida en esta mañana? Búscale con todo tu corazón. Búscale reconociendo que solo Dios es el que puede fortalecerte. Es Dios el que podemos decir es mi fortaleza de una manera personal, no general. Él afirma mis pies personales, no generales. Él es el que está obrando en mi vida y quiere obrar también en cada una de nuestras vidas de una manera personal. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice: aún así yo me gozaré en el Señor. A Dios le agrada cuando seguimos confiando en medio de las aflicciones. En Juan 20:29, Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La confianza nos lleva a regocijarnos en el Señor, no a regocijarnos en las circunstancias, sino a regocijarnos en el Señor, que es el que verdaderamente consuela nuestros corazones. Como dice allí el apóstol Pablo a los Corintios, es el Dios de toda consolación y el que transforma nuestros corazones en medio de las circunstancias adversas cuando humildemente confiamos en Él, para que también nosotros seamos instrumentos de consuelo para otros que sufren. Y si realmente quieres en esta mañana, hermano o hermana, ser útil en las manos de Dios, debes dejar en primer lugar que Él consuele tu corazón y lo transforme. Pero para esto debemos ser humildes y debemos confiar verdaderamente en Él. Dios no quiere que pasemos por necesidades, pero cuando lo tenemos todo, muchas veces nos olvidamos de quién es el que nos provee, quién es el que sostiene nuestras vidas, quién es el que realmente está amparando cada una de nuestras vidas. Es verdad que los tiempos difíciles, pero como ahora, pero en Jesucristo y solamente en Él podemos tener la victoria asegurada. Jesús dijo: estas cosas yo he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dios en los momentos difíciles nos promete su protección y Él está con nosotros. Nadie puede entonces estar en nuestra contra, ninguna circunstancia. Solo necesitamos seguir confiando en Él. En Jeremías 1:19 dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Nunca perdamos la confianza en el Señor. Podemos tener momentos difíciles,
pero debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque solo Él tiene cuidado de nosotros. No importa la situación en que la que estés atravesando hoy, Dios puede escuchar tu oración de fe, de confianza, si lo haces con humildad y sinceridad. No perdáis, pues, dice Hebreos, vuestra confianza, que tiene grande galardón, tiene un gran premio el seguir confiando en el Señor. Por lo tanto, hoy pídele a Dios que abra la puerta de tu corazón. Solo Él puede hacerlo, para salir a una relación personal, íntima, individual con Él. Solo necesitas ser humilde y confiar en el sacrificio que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario por ti. Él entregó su vida para que podamos tener, para que tú puedas tener hoy esa relación personal con Él y poder vivir esa paz que solo Él puede darte, ese consuelo, ese abrazo de parte de Dios. Habacuc significa el que abraza, pero el que verdaderamente quiere abrazar tu vida hoy es Dios en Jesucristo. Regocijaos en el Señor siempre. El Señor está cerca, dice Filipenses. No se aflijan por nada, más bien en toda ocasión, con oración pídanle a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones en Cristo Jesús. Dios quiere ser tu Habacuc hoy. Dios quiere abrazar tu vida y comenzar una vida de relación personal con Él. Para los que ya tenemos esa bendición de tener esa relación con Él, de una manera personal, íntima, abramos la puerta y dejemos que Jesús nos hable personalmente también hoy. Que en esta semana pueda ser una semana llena de bendición para tu vida. Que podamos seguir creciendo en confianza y en fe, aún en medio de las circunstancias y las aflicciones que sobrevienen, como en este tiempo. Pero siempre puesta la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra confianza. Que el Señor te bendiga. Amén.